Jamás imaginé que un día tan tormentoso y húmedo como aquel sería el momento en el que la verdad llamaría a mi puerta, presentada con un lazo blanco. El día era jueves, tan solo 4 jornadas después de la unión de mi hijo, y la tormenta se presentaba como un augurio funesto. Lo presentía. Un remolino de nubes grises se formaba sobre las rosas a las que dediqué tanto esmero, y en el ambiente se percibía un matiz metálico que indicaba la llegada de algo inminente. Cuando necesitaba fuerza, acudía a mi relicario y lo tocaba antes de abrirlo. Allí se encontraba ella. Civilización maya. Brillante, pero no con la alegría de una novia recién casada. Rechazo. Portaba esa expresión facial que me resulta familiar. La persona que piensa que ya tiene asegurado el triunfo. Junto a ella, un caballero vestido con un traje gris sostenía un maletín, y en la parte posterior. Mi pequeño. Con la mirada fija en el piso. Estamos aquí para formalizar la transacción de compra. Maya se despidió sin decir ni una palabra. Vamos a finalizar esto antes de que llegue el fin de semana. No mostré ninguna reacción. No mostré la más mínima reacción. Decidí apartarme para permitirles avanzar. Con gran formalidad, el notario puso los documentos sobre la mesa del comedor, justo encima del mantel que mi madre había bordado. Vaya ironía que se ha presentado. Tomé asiento frente a ellos, dando vueltas lentamente al anillo matrimonial en mi dedo que ya no tenía pareja. La tradición es difícil de erradicar. El amor tampoco está presente. Sin embargo, la paciencia es importante. Maya no paraba de hablar, indicando que hacer como si la casa fuera de su propiedad. Y allí estaba mi hijo, el joven de mirada tierna, sin emitir sonido alguno, como si le resultara imposible hablar. ¿Acaso creían que me tomarían por sorpresa? ¿Cómo es posible que esta casa, que es mi santuario y legado, se haya acordado en un simple pedazo de papel de un bar? Cogí la hoja que estaba en la parte superior. Mientras el reloj de la pared marcaba los segundos con una precisión implacable, recorrí en silencio cada una de las líneas. Finalmente, alcé la mirada. Mostró una sonrisa. Nada de una sonrisa amigable. Maya no logró interpretar la sonrisa tensa y poco expresiva que le ofrecieron. ¿Prefieres café o té?, interrogué en tono apacible. Se observaron mutuamente, mostrando signos de desconcierto. Solo necesitamos poner por escrito lo que ya hemos acordado con tu hijo. Con un tono que insinuaba dar por finalizado el diálogo, Maya exclamó, por supuesto. Contesté utilizando la infusión de manzanilla. Es un alivio que tengan tanta certeza. Al impactar contra el platillo, la taza se movió ligeramente. Un pequeño movimiento apenas perceptible, pero que bastó. En ese preciso instante, en aquella habitación llena de recuerdos y compromisos escritos en las paredes, se dieron cuenta de que no tenían el control. La firma no resultó ser el obsequio anticipado, sino más bien una artimaña que les tomó por sorpresa. No fui yo quien se sorprendió en absoluto. Fueron ellos quienes recién habían invadido mi propiedad, pensándose como exploradores de una monarca retirada. Sin embargo, no me encontraba jubilada. Ya estaba preparada. Cada acto de deslealtad empieza con un sabor agradable, similar al de los vinos que luego dejan un regusto amargo. La semana transcurrida había estado llena de luz. El aroma de las magnolias recién cortadas impregnaba el jardín, mientras me invadía una sensación de alegría y entusiasmo. El día de la boda de mi único hijo había llegado. La actitud de Maya me resultaba agradable y atenta, con una combinación de amabilidad y determinación que una madre política prefiere pasar por alto en aras de la convivencia pacífica. Le obsequié mi brazalete de perlas, el cual llevaba puesto durante el funeral de su padre. Era algo de un valor incalculable para mí. Se trataba de recuerdos. Se trataba de un compromiso. Sin dudarlo, Maya aceptó la propuesta. El evento tuvo lugar en un precioso jardín de plantas. Según lo que la gente comentaba, su apariencia recordaba a una imagen de postal. Efectivamente, había algo muy cinematográfico en observar cómo avanzaba hacia el altar, luciendo su traje ceñido y una sonrisa radiante. La observaba con la esperanza de estar equivocado. En el momento del brindis, mi hijo alzó su copa en reconocimiento a las mujeres que contribuyeron a su educación. Yo formo parte de ese grupo, por supuesto, aunque no me menciono a mí mismo. Experimenté una leve sensación punzante. Ya me habían ignorado de forma discreta en otras ocasiones. La antigua casa victoriana con su entrada de mosaicos y las molduras originales había sido testigo de todas las celebraciones, momentos de reflexión, fracasos y éxitos. Fue en ese lugar donde comenzó a caminar.
Fue en ese lugar donde experimentó su primer desengaño amoroso. En ese momento, la estaba mostrando a Maya, quien se movía por la sala como si fuera de su propiedad. No habían transcurrido 3 días desde su boda y ya estaban planeando futuros proyectos juntos. El domingo por la tarde, se llevó a cabo una reunión íntima con los padres de mi pareja. Maya se ocupó de todas las tareas, lo cual me pareció muy amable. Colocó flores de color blanco en la sala, música tranquila y hasta horneó un bizcocho de limón. Decidí que sería una buena idea causar una buena impresión. La madre le comentó que su casa tenía posibilidades, sugiriendo que con algunas mejoras pequeñas podría lucir aún mejor. El padre propuso que abriéramos la pared para que la biblioteca de mi madre tuviera más luz, tratándola como si fuera una simple división. Mi única reacción era una sonrisa. No era la primera ocasión en la que alguien se acercaba para ofrecer sugerencias sobre algo que desconoce. Le ofrecí café en la vajilla de porcelana que recibí como herencia de mi abuela y simplemente asentí. Después de quedar viuda a una edad temprana, he adquirido un aprendizaje importante. No se protege a nadie mediante el uso de voces elevadas. Defiende su postura en silencio, observando con atención y recordando por mucho tiempo. No realicé ninguna consulta ese día. No he presentado ninguna reclamación. Me limité a observar. Maya se encontraba riendo. El niño mostraba signos de incomodidad. Fue entonces cuando comencé a unir piezas del rompecabezas. Pues, detrás de cada expresión de admiración, se escondía un juicio crítico. Tras cada elogio, se esconde una motivación. Pensaban que me controlaban por completo. Sin embargo, desconocían que la hoja de la palma ya tenía la habilidad de cerrarse como un puño. Recién había empezado el juego. Las falsedades más riesgosas son aquellas expresadas con un tono amable. Todo comenzó de manera fortuita y sin sentido. Mientras me encontraba en el supermercado el jueves por la mañana, revisando distintas marcas de mermelada como solía hacer semanalmente, percibí una voz conocida proveniente de la fila de la panadería. Es un placer ver a la tía Eleanor. Carla, la prima de Maya, se encontraba presente. Siempre se había caracterizado por su amabilidad, tenía cierta torpeza al mantener secretos, pero era de gran bondad. Al recibirme, me dio 2 besos y observó mi carrito con interés. Entonces, al final has decidido vender la casa. Enhorabuena. Las palabras me afectaron de manera más intensa que cualquier golpe físico. Permanecí inmóvil, sosteniendo todavía el tarro de mermelada. Disculpe, ¿puede repetir eso? ¿No tenías conocimiento de eso? Maya comunicó que los procedimientos ya estaban en marcha y que solo es cuestión de poco tiempo. Después, habló en tono más bajo, como si estuviera revelando una buena nueva. Comenta que halló un excelente agente, el cual se ocupó de todo sin causar ninguna molestia. No tengo idea de cómo logré salir del supermercado. No recuerdo si adquirí la mermelada o no. Al regresar a mi hogar, percibí que el silencio era tan denso como el aire. Tomé asiento en la cocina, jugueteando con mi argolla nupcial, mientras comenzaba a comprender. No se trataba únicamente de un engaño. Maya se comportaba como si contara con autorización. Trátame como un procedimiento adicional. Me dirigí de inmediato al escritorio de trabajo. Examiné minuciosamente todas las carpetas y archivos, corroborando la información que ya tenía. Nunca he otorgado autorización legal ni he cedido ningún derecho. Sin embargo, eso no era suficiente para frenar a una persona como ella. Al día siguiente, simulé dar un paseo por la zona residencial. Me acerqué a la agencia de bienes raíces en el corazón de la ciudad. Por cierto, la más cara del sector. Solicité entablar una conversación con el director. Se trataba de un joven muy simpático, con un nerviosismo mayor que actitud hostil. ¿Es usted la señora Eleanor M.? Me exhibió un documento que ya había sido completado. Sentí como mi sangre se enfriaba repentinamente. Allí se encontraba la ubicación de mi casa. El diseño arquitectónico de mi hogar. Y lo más desfavorable, un documento de autorización fraudulento. En un documento, se encontraba la transferencia de los derechos de administración de la propiedad a Maya C., aunque mi nombre estaba incorrectamente escrito. ¿Quién fue el responsable de traer esto? Interrogué con calma en mi tono de voz. Una muchacha. Pienso que se refiere a la esposa de su hijo. Manifestó contar con su permiso. Y no ha realizado la verificación. El chico se ruborizó. Mencionó algo acerca de la importancia de la confianza. Incluir citas bibliográficas. Era una costumbre extendida.
Le comuniqué mientras mostraba mi documento de identidad y lo ponía sobre la mesa. El documento en cuestión no es auténtico. Si se atreven a dar un paso más, iniciaré acciones legales que afectarán su existencia completa. ¿Ha quedado entendido? Dejé la oficina con la misma determinación que solía mostrar al dirigirme a los directivos del colegio de mi hijo. Siempre hay recuerdos que una madre guarda para siempre. No tiene ni idea de cómo defenderse. No saber cuándo permanecer en silencio. Aquella noche disfruté de mi infusión de manzanilla con una tranquilidad que no llegaba a ser serenidad. Se trataba de una táctica. Si Maya deseaba simular ser la propietaria. Pensaba enseñarle lo que sucede al despertar a la legítima propietaria de la vivienda. No tenía intención de alzar la voz. Iba a desplazar las fichas adecuadas. Existe un poder en tener conocimiento de cosas que otros piensan que desconoces. Tras el sobresalto con la agencia de bienes raíces, actué como cualquier mujer cautelosa y experimentada haría. Me comuniqué con mi asesor legal. No se trataba de una oficina amplia. No habrá edificios altos ni ayudantes vestidos de moda. Un anciano con manos que temblaban y una voz tranquila, quien solía ser compañero de mi marido. Y seguía tratándome con cortesía. Siendo una persona con nombre y apellido, no simplemente un obstáculo identificado como mamá. Entregué una caja que contenía todos los papeles fundamentales. Documentos legales, comprobantes, contratos. Absolutamente todo. Examinó detenidamente el documento, sosteniendo una lupa con una mano y su taza de café con la otra. Eleanor, todo se encuentra registrado a tu nombre. Nadie tiene autoridad legal sobre tus posesiones. El documento que mencionaron carece de legitimidad. Asentí en silencio, no como una sorpresa, sino como un sentimiento de tranquilidad. En el fondo, ya tenía conocimiento de eso. ¿Qué tal si lo vuelven a intentar? Consulté por pura formalidad, no por temor. Les será imposible. Si no firmas el documento ante un notario autorizado, no podrán acceder a ninguna información. Después de salir de su oficina, me dirigí sin demora al banco. En ese lugar, procedí a abrir un depósito seguro y comencé a mudar lo relevante. El testamento, las copias notariadas de la propiedad, los certificados de depósito de mi madre y la llave adicional de la caja de seguridad. Ya no regresaría ninguna de esas cosas a mi hogar. Cuando mi hogar se convirtió en un terreno lleno de peligro sin que yo lo notara. Preparé una doble taza de té esa noche. Aromas de lavanda y manzanilla. Tomé asiento en mi sillón de balanceo. Cubriéndome con la manta de lana que mi madre tejió, la tengo sobre mis piernas. Cada hebra guardaba un recuerdo. En cada puntada se esconde un misterio. Me vino a la mente Maya. La forma en que se desplazaba por la casa con esa falsa confianza era notable. En la sonrisa fingida que muestra. En los elogios que parecían valoraciones. Mi mente se dirigió hacia mi hijo. En el silencio que guardaba. En la forma en que evitaba mi mirada directa. ¿Podría considerarse como un acto de cobardía? ¿Acaso es timidez lo que sientes? Ya no me hago esa pregunta. Pues existía un asunto de mayor envergadura por solucionar. Cuidar lo que edifiqué con esfuerzo, lágrimas y tiempo. La vivienda no se componía únicamente de materiales como ladrillos y capas de pintura. Cada noche en la que estuve de guardia coincidía con su infancia. Cada cuenta se paga por separado. Cada año, la Navidad llega sin la presencia de papá. Creían que podrían transformarlo en un cheque. Almacené una copia adicional del testamento en la biblioteca, en el recetario de mi mamá. ¿Quién se encargaría de verificar una receta de empanadas rellenas de ciruela? Todo lucía idéntico desde el exterior. Preparaba el desayuno de la misma manera de siempre. Se encargaba de regar las plantas. Cuando el gato del vecino se fugaba al jardín, solía alimentarlo. Sin embargo, su esencia había cambiado por completo. En su interior, había despertado una emoción más intensa que el temor. La resolución. Pensaban que tenían la capacidad de desplazarme como un mueble antiguo. Sin embargo, no tuvieron en cuenta que el asiento cuenta con patas de madera de roble. Al finalizar la jornada en el banco, aseguré la caja fuerte y regresé a casa paseando por las calles céntricas, con las manos guardadas en los bolsillos y sintiendo la brisa en el rostro. Experimentaba una curiosa combinación de melancolía y lucidez. Cuando te das cuenta de que esa persona ya no siente lo mismo por ti, pero aún así le preparas una taza de café. Ingresé al hogar sin producir ningún sonido. Como si mi mera existencia causara malestar.
Mientras Maya disfrutaba de una serie, mi hijo se encontraba inmerso en la lectura en el estudio. Hice un pequeño saludo, pero ninguno de ellos levantó la vista. Preparé mi infusión de manzanilla en completo silencio, mostrando determinación en mis movimientos. Disfruto utilizando la taza de color azul, aquella que tiene una fisura que arreglé por mí misma hace mucho tiempo. Al igual que yo, desgastada pero continuando con mi propósito. Tomé asiento, reflexionando. Los años de batalla vinieron a mi mente. Desde que me despertaba a las 5 para dedicarme a la costura, organizar las comidas y cuidar de él cuando estaba enfermo. Me vino a la mente el momento en que preparaba alimentos junto a mi mamá en esa cocina, mucho antes de imaginar ser madre. Me vino a la mente mi esposo y su fallecimiento repentino. Aprendí a convivir con el vacío en la cama y la adversidad del mundo. También tengo presente la ocasión en la que mi hermanastra trató de apropiarse de una porción de la herencia de mamá, valiéndose de documentos falsificados y argumentando amor familiar. Decidí mantenerme en silencio en ese momento. No será hasta que Maya era una variante con una fragancia distinta. La sonrisa permanece igual. Las palabras, cubiertas de terciopelo. La misma ambición disfrazada de amabilidad. Mi hijo, definitivamente era diferente. El mutismo causaba más dolor que cualquier artimaña, debido a que lo eduqué con valores de equidad. Para no tener miedo a la verdad. Para evitar ser llevado por la corriente. Mientras su esposa tramaba vender mi casa a precio rebajado, él permanecía en silencio. Después de tomar mi infusión, aquella noche me acomodé en mi habitación y me puse a redactar. No es una queja. Nada de imposiciones. Pensamiento para meditar. En mi opinión. Con el propósito de recordar siempre. En ocasiones, acostumbrarse a la falta de respeto puede convertirse en una situación sumamente riesgosa. No me enfrenté. Todavía no. ¿Con qué propósito? ¿Estás buscando justificaciones? ¿Por qué me dicen que malinterpreté? Opté por la tranquilidad del silencio. Sin embargo, un silencio característico de quienes están haciendo los preparativos necesarios. De aquellos que no se rinden. Es similar a cuando se afilan las hojas antes de preparar la comida. Preparando las flores previo al funeral. Persistían en la idea de que yo era vulnerable, lo que podían controlar de mí. El cariño que les profesé habría afectado mi capacidad de tomar decisiones con claridad. Sin embargo, desconocían que ya no buscaba amor. En este momento, busco equidad. A pesar de que todavía descansaban en mi casa, ya no compartíamos el verdadero hogar. La capacidad de una madre para perdonar es muy amplia. No se puede permitir que te olviden y pierdas tu identidad. Y en ese momento, mis recuerdos comenzaron a regresar. Al día siguiente, tras desayunar en soledad como era cada vez más habitual, me puse mi abrigo de lana y me fui sin decir nada. Me dirigí sin rodeos hacia la residencia de Harold, el inseparable compañero de mi fallecido hermano. Un magistrado retirado, con manos seguras y una mirada más penetrante que la de un ave de presa. Siempre afirmaba que era la única M en la familia con una mente racional. Al llegar, me dio un abrazo prolongado con aroma a menta y antiguo pergamino. A pesar de que me propuso té, solicité café en su lugar. En el día de hoy, requería energía en lugar de tranquilidad. Le he relatado todo. Cada expresión de Maya, cada momento de silencio de mi hijo, cada aspecto del poder ficticio. Harold, sin interrumpir, escuchaba atentamente mientras jugueteaba con su anillo de jubilación, como si ya estuviera planeando su siguiente jugada en el tablero. Elena recibió las instrucciones con claridad. Ya conoces tus responsabilidades, le recordaron al fin. Es momento de protegerte, has dado mucho. Colaboró conmigo en la revisión del testamento. Realizamos modificaciones en los beneficiarios. Incorporamos cláusulas adicionales. Incluso preparamos un fideicomiso, pensado para una persona que nunca hubieran sospechado. La pequeña Clara, que es la nieta de mi sobrina. Una muchacha que colabora conmigo en el mantenimiento del jardín durante la temporada estival. Es la única persona que se preocupa por si he comido algo durante el almuerzo. Es la única que me sostiene la mirada. Además, redacté un nuevo documento de poder notarial, esta vez a mi nombre de manera exclusiva. Nos encargamos de firmar, estampar el sello y guardar en archivo. En la caja de seguridad de Harold, se guardó un sobresellado en caso de que algo me sucediera en el futuro, ya que la confianza se respalda con papeles, no con muestras de cariño falsas. Al abandonar su hogar, el viento gélido impactó mi rostro, sin embargo,
experimenté una sensación de mayor liviandad. Cada vez que avanzo, siento cómo se va eliminando lentamente la toxina que me habían inyectado. Visité la iglesia histórica, prendí una vela y acaricié el relicario que llevaba en el cuello. Solicité a mi madre fortaleza, no indulgencia. La justicia se edifica, no se lamenta. Al regresar a mi hogar, vi a Maya organizando jarrones y conversando por celular. Se percibía en su tono de voz una alegría excesiva. Desde el pasillo, mi hijo la contemplaba con una expresión vacía que me resultaba familiar. Al llegar al piso superior, coloqué mi ejemplar del Nuevo Testamento en el fondo del cajón de la mesita de noche, sobre una caja de galletas antiguas. ¿Quién era la persona que se dirigiría a ese lugar? Mostró una sonrisa. Una leve pero auténtica sonrisa. Hacía mucho tiempo que no experimentaba esa sensación de plenitud. Aquella noche, al preparar mi infusión de manzanilla, añadí 2 cucharaditas de miel. Observé la luna a través de la ventana mientras me tomaba la bebida. En la residencia reinaba un profundo silencio, interrumpido únicamente por el suave zumbido del sistema de calefacción. Después de mucho tiempo, pude descansar plenamente, ya que no era la vulnerabilidad lo que me impedía conciliar el sueño. La dignidad era lo que caracterizaba a esa persona. En ese momento, ya se encontraba completamente despierta. Esa mañana, mi hijo se encontraba sin compañía. Ingresó sin decir hola, con movimientos inquietos, sin cruzar miradas conmigo. Portaba consigo una carpeta debajo de su brazo, la cual solía emplear para sus reportes laborales. Tomé asiento en la sala, con la manta que pertenecía a mi madre sobre mis piernas, jugueteando con mi anillo matrimonial. Permaneció erguido, como si estuviera indeciso sobre dónde colocarse. Madre, necesitamos tener una conversación. Comenzó con un nudo en la garganta. Su mirada lo decía todo, sin necesidad de pronunciar ni una sola palabra. Tomé mi taza de té y la coloqué sobre la mesa. Una propuesta tranquila para encontrar paz interior. Sin embargo, él rechazó la propuesta. Creemos que ya es momento de que pienses en cambiar de residencia, según Maya y yo. Liberó deprisa, como si estuviera quitando una venda. No contesté. Levanté una ceja en señal de sorpresa. Luego, añadió, existe un complejo residencial recién construido. Un hermoso rincón, con atención médica, programas recreativos, y áreas verdes. Un lugar perfecto acorde a tu etapa de vida. No tienes por qué inquietarte por nada. Una risa áspera ascendió por mi pecho, aunque logré controlarla. El hijo desvió la mirada, hojeando documentos sin prestarles atención. Ante la propuesta de no aceptar, respondió apretando los labios, Maya y yo consideramos conveniente tomar cierta distancia. Deseamos que nuestra relación no se vea perjudicada por esta situación. Allí se encontraba el peligro oculto bajo una apariencia de protección, el amor disfrazado de manipulación. ¿En cuántas ocasiones se había topado con esa misma expresión en su vida? En superiores, en familia política, en residentes con expresiones fingidas. Tomé una profunda bocanada de aire. El aroma a canela que desprendía la vela sobre la mesa me conectó con mi esencia. No expresé ninguna palabra. Tomé mi taza y disfruté de un largo trago. Sin apartar la mirada de él, continuó explicando, ¿no comprendes, mamá? Maya está preocupada. Se menciona que ya no es recomendable que conduzcas sin compañía, prepares alimentos por ti misma y te desplaces por esta residencia de gran tamaño. Por supuesto. Maya siente inquietud. Fue una gran preocupación para mí cuando decidí vender mis joyas con el fin de costear la educación universitaria. Mi preocupación era evidente mientras descansaba en el suelo de su habitación en el hospital. Mi preocupación surgió al quedarme sin dinero para que él pudiera tener un lugar donde vivir. Sin embargo, no emití comentario alguno. No era necesario expresarlo. Al concluir su discurso, dirigió la vista hacia abajo. Aguardaba un fuerte grito, un intenso drama, una escena impactante. En vez de eso, solo percibió el sonido del reloj marcando el tiempo y mi respiración tranquila. Si optas por no aceptar, mamá, será necesario que nos alejemos. Expresó que no deseaban sentir la obligación de llevarte consigo, susurrando con un tono apenas audible. Me levanté, organicé la manta en el sofá y pasé junto a él sin hacer contacto. Respondí desde la cocina con una calma tal que resonó más aguda que cualquier grito. La decisión de alejarse queda en tus manos. He decidido mi curso de acción. El silencio que vino después era tan espeso que recordaba a un segundo latido en el hogar. En ocasiones, la mejor respuesta es el silencio.
Justo en ese momento, yo había expresado mi orgullo a voz en cuello. Tras ese diálogo, la vivienda parecía tener dimensiones ampliadas. El sonido de sus pisadas, el contacto del mantel, el suave siseo de la tetera, todo resonaba como si llegara de una gran distancia. No se realizaron más esfuerzos para persuadirme. Solo un silencio espeso y pesado, como una manta mojada sobre el corazón. Continué con mis actividades diarias como si todo estuviera normal. Al despertar, solía levantarme temprano, prepararme mi infusión de manzanilla y dar un vistazo al jardín. Mientras recortaba los arbustos de rosas, eliminaba las hojas marchitas y le daba la bienvenida al felino del vecino. Mantener la mirada en la vida y prestar atención minuciosa a los detalles. Comencé a registrar cada encuentro, cada expresión, cada sugerencia. Dentro del mueble de la despensa, hay una pequeña libreta de color azul oculta en la caja de galletas. En ese lugar registraba expresiones precisas, fechas e incluso la entonación utilizada. Hace muchos años descubrí que la memoria puede ser traicionera, pero el papel siempre dice la verdad. Además, mantuve una CONVERSACION con acento marcado con Rosa, mi vecina de toda la vida. Mientras compartíamos café y risas forzadas, mencioné que en caso de que me sucediera algo, mi sobrina Clara estaría al tanto de cómo actuar. Rosa me observó en silencio antes de cogerme la mano. Guardó silencio, sin embargo, su abrazo me transmitió más energía que cualquier discurso. Empecé a relacionarme con Maya y mi hijo de una manera amable pero reservada. Consultaba a los comensales sobre la necesidad de azúcar en el café y la cantidad de sal en la sopa, aunque mi visión ya no era la misma de antaño. Ya no estaban en busca de afecto. Los observaban de la misma manera en que se contempla una obra de arte en una galería, manteniendo distancia y sin involucrarse emocionalmente. Detectaron la modificación. Maya comenzó a reducir su presencia en el hogar, creando excusas de encuentros inesperados. El hijo solía salir de casa temprano y regresaba tarde, y cuando estaba presente, nunca se quitaba el abrigo, como si estuviera a punto de marcharse en cualquier momento. Por la tarde, Maya se ofreció a colaborar conmigo en la organización de las finanzas. Con su tono suave característico para pedir un favor, propuso encargarse de la gestión de los pagos para evitar confusiones. Concordé con la cabeza, me puse de pie y me dirigí a buscar el té. Al regresar, la descubrí inspeccionando mis cartas. No expresé ninguna palabra. Preparé el té, me senté y registré mentalmente todo lo que sucedía. Aquella noche, al ordenar mis documentos, experimenté una tranquilidad inusual. Cuando te das cuenta de que una tormenta no genera miedo, es porque tienes un techo sólido sobre ti. Tras numerosas tormentas vividas, mi situación continuaba firme. Comencé a trabajar en la confección de una manta de tamaño reducido. No es por el frío, sino para tener las manos entretenidas. Mientras las manecillas se rozaban con delicadeza, reflexionaba sobre todo lo que estaba por suceder. Cuando un adversario piensa que todavía cuenta con tu lealtad, esa situación se convierte en lo más peligroso. Sin embargo, eso ya no sucede. Cada punto en mi cobija representaba un avance hacia mi ansiada libertad. Cada pausa construye un bloque más en la muralla de mi orgullo. Una semana más tarde, Clara, mi sobrina bisnieta, vino a verme. Apareció portando un ramillete de lirios recién cortados y una sonrisa discreta. Siempre me había emocionado su dulzura. Llevaba un pastel hecho en casa que desprendía un aroma nostálgico, a los fines de semana en la cocina junto a mi madre. Mientras disfrutábamos de una taza de té en el porche, le enseñé la labor de ganchillo en la que estaba trabajando. Clara deslizó su mano sobre la suave lana, como si estuviera acariciando un misterio. De repente, me miró con esos grandes ojos sinceros y me preguntó si todo estaba en orden. Confirmé si le había sonreído mientras le indicaba con precaución el lugar donde guardaba mis documentos esenciales. En el banco se encuentra el cofre de seguridad, y hay una réplica guardada en la biblioteca, camuflada en un antiguo libro de cocina. Observé cómo sus ojos reflejaban asombro y admiración al unísono. Le expresé, manteniendo contacto visual, que en caso de que en algún momento no pudiera comunicarme verbalmente. Con un leve temblor en los labios, ella asintió. Antes de partir, me envolvió en un abrazo intenso, demostrando un afecto tan genuino que casi logra traspasar mi armadura. Permanecí en el porche durante un buen rato esa tarde, observando cómo las hojas se mecían al compás del viento. Se percibía como una danza clandestina. Un idioma exclusivo para aquellas mujeres que han adquirido la paciencia como virtud. Al día siguiente, me incorporé al círculo de té de las damas de la localidad. No había ido desde antes de la ceremonia nupcial.
En ese lugar me topé con caras arrugadas y llenas de sabiduría, manos adornadas con antiguos anillos y miradas que saben leer el alma sin necesidad de palabras. Narré mi circunstancia sin revelarla por completo. Con solo insinuar un poco, lograron comprender lo que quería decir. Mientras disfrutábamos de té y risas, recibí recomendaciones de abogados, sugerencias y algún cotilleo provechoso. Cuando una mujer de edad avanzada toma la decisión de actuar, nada puede detenerla. Una de mis amigas, Dorita, me facilitó el número de teléfono de un especialista en fideicomisos y resguardo de bienes. Tomé nota del número en mi libreta de color azul, la misma en la que registro cada frase arriesgada. Llamé esa noche. La voz del interlocutor era segura, sin florituras. Estuvimos conversando durante casi 60 minutos. Cada término se convertía en un bloque más en la barrera que no se podía ver. Regresé a mi hogar con una sensación de calma en el pecho. Preparé mi infusión de manzanilla con el doble de miel y me senté en la mecedora, observando cómo el sol se ocultaba detrás de los árboles de roble. La luz anaranjada que atraviesa las cortinas me hizo pensar en la presencia de belleza en medio de tanta toxicidad. Durante la noche en completo silencio, me di cuenta de que la soledad ya no me generaba temor. La auténtica soledad no consistía en la ausencia de personas, sino en la falta de dignidad. Mientras entretejía, me repetía mentalmente la misma expresión una y otra vez, a modo de mantra. En mi hogar no hay ningún galardón. No voy a permitir que se aprovechen de mí. Había hecho una promesa. Siempre soy fiel a mis compromisos. En una noche común, mientras organizaba mi nueva manta en el sofá, percibí un ruido. Se trataba de mi hijo, quien había olvidado su teléfono en la mesa del comedor. Estaba a punto de abandonarlo en ese lugar, cuando la pantalla se iluminó con una notificación de voz. La persona que envía el mensaje. Civilización maya. Mi instinto superó a mi formación académica. Me acerqué para escuchar mejor y presioné el botón de reproducción. Amor, me resulta muy divertido pensar lo sencillo que será despojar a la anciana de su casa. Ja ja ja. ¿Notaste cómo aún piensa que es apreciada? No se da cuenta de que ya hemos organizado todo, con un pequeño impulso. En un par de meses estará lista para salir. Guarda silencio. Mientras permanecía sentada, experimenté la sensación de que me habían arrebatado el piso bajo mis pies. La carcajada de Maya penetraba en el corazón como un martillo. La maldad se muestra de forma evidente y descarada. Mi hijo, atento, permitiendo, siendo partícipe en secreto. Coloqué mi mano sobre el relicario que llevaba en mi cuello. Le di tanta presión que creí que se partiría. Dentro de ese lugar especial, conservo un pequeño trozo de cabello de mi hijo, de cuando era un bebé. El chico que actualmente estaba involucrado en una farsa con el propósito de arrebatarme mi residencia. Intenté contener las lágrimas que amenazaban con salir, pero me contuve. Las lágrimas se reservan para las despedidas, no para las luchas. Volví atrás el mensaje y lo guardé en mi celular. En la actualidad, la evaluación mediante textos escritos no es suficiente. El poder de la voz supera cualquier otra herramienta. No pude conciliar el sueño esa noche. Tomé asiento en la mecedora, cubriéndome con la manta y viendo cómo él se enfriaba en la mesita. En el silencio de la casa, se escuchaban sus crujidos, como si estuviera compartiendo mi tristeza. Recordé a mi hijo, al niñito que sollozaba cuando se asustaba por los rayos. Recordé las ocasiones en las que mi madre me aseguró que siempre estaríamos unidos. Me percaté de que el niño había desaparecido desde hace bastante tiempo. Lo que quedaba era un individuo que me resultaba desconocido. Al despuntar el día, me levanté y salí al patio. Recorrí cada arbusto de rosas, mantuve conversaciones con tono agudo con las flores siguiendo las enseñanzas de mi madre. Les aseguré que permanecerían en pie, incluso si me veía obligada a quedarme sola dentro de esas paredes. Si algo he aprendido en mi vida es que no se debe luchar por las posesiones en sí, sino por el valor simbólico que tienen. Este hogar representa mi pasado. Cada fisura, cada baldosa, cada tiesto, todo refleja mi presencia. Mientras el sol ascendía en el cielo y cubría de tonos dorados la hierba húmeda, experimenté una sensación inédita. El dolor ya no estaba presente. Poseía una potencia firme y pura, similar a un metal incandescente. La melancolía se convirtió en un firme propósito. Tuve la certeza absoluta de que sería el vencedor. Esta vez, la situación no se trataba de ellos. La responsabilidad recaía en mí. Tras oír la malévola risa de Maya, me dirigí directamente a mi mesa de trabajo y llamé a la abogada que me sugirió Dorita.
A pesar de que era fin de semana, respondió rápidamente al segundo timbre. Me prestó atención sin cortarme, como si estuviera escuchando la confesión de una amiga de toda la vida. Ya le he mandado el archivo de audio. Poco después, me contactó con determinación en su tono de voz. Con esta evaluación, podemos detener cualquier intento de venta engañosa y, también, emprender acciones legales para resguardar tus bienes. Sin embargo, es imprescindible contar con tu aprobación para proceder con prontitud. Contesté con una determinación que incluso me tomó por sorpresa. Mientras ella se ocupaba de redactar las demandas y notificaciones, yo comencé a planificar mis movimientos. He redactado una misiva sin firmar dirigida al diario de la localidad, exponiendo situaciones de coerción y control emocional hacia personas mayores dueñas de propiedades. Aunque no revelé identidades, di indicios claros para despertar la curiosidad de aquellos que quisieran investigar más. Además, mandé una segunda misiva a la Asociación de Residentes, utilizando guantes para no dejar rastro. Describí algunas conductas inquietantes acerca de Maya y su manera de referirse al precio de las propiedades de otras personas. En esta zona, la información se difunde a la velocidad del rayo. En la tarde, me dirigí hacia la biblioteca local. Exploré los documentos antiguos y solicité duplicados oficiales de mis certificados de propiedad y mi registro tributario. Guardé todo en una carpeta de color marrón, la cual oculté dentro del compartimento secreto de un viejo cajón. En ese lugar donde nadie dirige su mirada. Regresé a mi hogar al caer la tarde. El firmamento lucía un tono anaranjado casi dramático. Mientras Maya y mi hijo conversaban en voz baja arriba, yo preparaba mi tetera y ponía el agua a calentar. Preparé una infusión de manzanilla con un toque de miel y me senté a contemplar la suave luz de la vela que suelo mantener encendida en la mesa. En mi percepción, el fuego representa a mi madre, quien es mi principal apoyo sin necesidad de palabras. Esa noche, dormí profundamente. Después de varias semanas, por fin puedo descansar sin interrupciones ni sueños perturbadores. En mi sueño, vi a mi mamá regando las flores mientras mi niño jugaba en el pasillo con un avioncito de papel. A la mañana siguiente, me levanté muy temprano. Abrí las ventanas para permitir que el aire fresco purificara la habitación, luego me preparé una taza de café en mi recipiente preferido, el cual presenta una pequeña imperfección en el borde. Me hace recordar que incluso lo dañado puede mantener su utilidad. Al recibir la llamada del abogado sobre la notificación legal enviada al agente de bienes raíces de Maya, una calma inexplicable se reflejó en mi rostro con una sonrisa genuina. Al observar desde la ventana, pude ver el jardín. Los árboles de roble se curvaban a mi paso, como si me estuvieran dando la bienvenida. Acaricié mi amuleto y murmuré en voz baja. El trabajo está completado. La auténtica venganza no consiste en alzar la voz ni en destrozar la vajilla. Desplazarte con sigilo y determinación es clave para dejar al enemigo sin opciones una vez que se percata de tu presencia. No me caracterizaba por ser una anciana despistada. Ella velaba por mi relato personal. Acababa de finalizar la redacción del capítulo más relevante. Dispuse el mantel blanco con bordados en la mesa del comedor, el cual solía utilizar en las celebraciones de cumpleaños de mi hijo cuando era pequeño. Coloqué mi juego de platos elegante, el que tiene diseños de flores azules, y prendí una velita diminuta en el medio. Incluso en tiempos de conflicto, una mujer honorable se asegura de que su hogar esté organizado. Cerca de las 10 de la noche, percibí el sonido del motor del automóvil. Maya fue la primera en descender, luciendo impecable con un elegante vestido y esa sonrisa sincera que siempre me inspiró confianza. Mi hijo seguía detrás, con la cabeza gacha, mientras que el notario llevaba consigo una carpeta de gran tamaño. «Eleanor, buenos días», exclamó Maya desde la entrada, como si viniera con un ramo en vez de una traición. «Hoy cerramos temprano y vamos a ser breves». En silencio la observé, girando lentamente mi argolla nupcial, y asentí con la cabeza. Permití su entrada. Avanzaban con seguridad, como si hubieran adquirido recientemente el control de mis recuerdos. El notario comenzó a disponer los documentos en la mesa, utilizando un lenguaje jurídico que resonaba como melodías desgastadas. Mi hijo ni siquiera dirigía la mirada hacia mí. Se pasaba las manos por la frente, con sudoración evidente. Recorría el comedor Maya, inspeccionando cada esquina como si estuviera planeando el lugar ideal para colocar su obra de arte favorita. Pregunté con amabilidad si quería té o café, pero Maya rechazó la oferta con impaciencia. Me dirigí hacia la cocina, tomé una profunda bocanada de aire y abrí el cajón donde solía guardar el relicario. Después de tocarlo, solicité apoyo de mi madre y regresé. Sin embargo,
no estaba acompañada. Detrás de mí surgió el vicealguacil, un individuo fornido de semblante adusto y vestimenta impecable. Tenía consigo una carpeta cerrada con cuidado. Maya retrocedió un paso. Los ojos del notario se abrieron de par en par al presenciar algo sobrenatural. Mi hijo se quedó en silencio, con la boca entreabierta. El sheriff, con respeto en la mirada, me entregó la orden de alejamiento por presunto fraude, intimidación y falsificación de documentos, diciendo: «Señora Eleanor». Maya tuvo un episodio de asfixia con su propia saliva. Expresó su frustración diciendo: «¡Qué absurdo! Es imposible llevar a cabo esta acción». Alcé la mano para indicar silencio y declaré que la función había llegado a su fin. El sheriff le dio la orden al notario, quien temblaba tanto que apenas lograba sujetarla. Hace días que mi hijo no me dirigía la mirada, pero hoy, al hacerlo, pude ver en sus ojos la misma ternura que cuando era pequeño y se caía de la bicicleta en busca de consuelo. Sin embargo, el tiempo ya se había agotado. De ahora en adelante, prosiga con determinación en su tono de voz. No se les permite acercarse a esta propiedad. En caso de incumplimiento de la orden, serán llevados directamente a juicio. El silencio era tan intenso que podía oír los latidos de mi propio corazón. Cogí mi taza y bebí un largo trago. Fue una experiencia deliciosa. No hay nada más gratificante que volver a encontrar tu sitio. Esa mañana, Maya y mi hijo llegaron para confirmar su triunfo. Sin embargo, se toparon con mi orgullo. En esta ocasión, no tenía intención de rendirse. Jamás imaginé que el dolor de la traición fuera tan intenso. Al mismo tiempo, experimentaba una sensación tan liberadora al decidir terminar con ello. Fue Maya quien decidió hablar primero. Se lanzó hacia la mesa con los ojos muy abiertos y la boca entreabierta, pareciendo un pez fuera del agua. Toda la responsabilidad recae en ti. Eres una persona egoísta y mezquina. Hiciste una promesa de asistirnos. Permanecí inmóvil, dando vueltas al anillo en mi dedo, sin apartar los ojos de él. El sonido de su voz resonaba en las paredes de la habitación, similar al grito de un ave enjaulada. El notario, con un semblante pálido, guardaba rápidamente los papeles con la intención de desaparecer. Mientras tanto, el niño se tapaba la cara con las manos y pronunciaba palabras ininteligibles. Desperté con calma, organicé el mantel y extraje un sobre que había guardado en el cajón de la vitrina. Con tranquilidad, abrí el documento y extraje mi testamento actualizado, recién rubricado y sellado. ¿Les gustaría que les comparta algo?, inquirí con una voz sosegada y casi melódica. El hijo alzó la vista. Con sus ojos de un intenso color rojo, parecían estar pidiendo una justificación. Era como brindarle una última posibilidad. Con los brazos cruzados y la mandíbula tensa, Maya dejó escapar un bufido. Abrí el archivo con delicadeza. Cada vocablo, cada frase, constituía un bloque en el muro que había erigido en defensa propia. Desde este momento en adelante, comencé a dedicarme a la lectura, se deja fuera a mi hijo y, por ende, a su cónyuge, de toda posibilidad de reclamar derechos sobre mis posesiones actuales y venideras. No tendrán derecho a recibir herencia, posesiones ni beneficios económicos. El grito de Maya resonó como si le hubiesen despojado de su propia piel. Lo que estás haciendo es contrario a la ley, no tienes autorización para llevar a cabo esa acción. Formamos parte de la misma familia. Alcé mi mano y tomé una profunda bocanada de aire. Lo siento, Maya, no formas parte de la familia. En una familia, no se cometen hurtos internos, ni se dicen mentiras, ni se practica el chantaje. El niño comenzó a sollozar. Las lágrimas caían con fuerza, ensuciando su camisa. Intentó aproximarse, sin embargo, el sheriff se adelantó. Le pidió que no se acercara con autoridad. Permaneció inmóvil, como si hubiera sido petrificado. Al observar su semblante, reconocí al niño al que había cuidado y al mismo tiempo al adulto que me sacrificó por conveniencia. Continué con la lectura. Cada enunciado representaba un latido de mi autoestima restaurada. He optado por legar mis posesiones a aquellos que verdaderamente me valoran, a quienes no me perciben como un simple recurso financiero. Se donará la vivienda a una organización histórica con el fin de preservarla, mientras que el remanente se asignará a un fideicomiso a nombre de Clara. Una vez más, el silencio se apoderó de la habitación. Los nudillos de Maya se volvieron blancos por la intensa presión con la que apretaba los puños. El hijo emitía sonidos de respiración similares a los de un animal en estado de sufrimiento. Con tranquilidad, cerré el documento testamentario y lo deposité dentro de su correspondiente sobre.
Les hice frente con la cabeza erguida. Ha finalizado. No se trató de un grito. Sin pedir clemencia. La palabra final. No había forma de retroceder. Cuando una madre elige levantarse, nadie logra hacerla volver a sentarse. En ese momento, presencié el derrumbe de la estructura exterior. Un grito escapó de Maya, resonando como si surgiera desde lo más profundo de su dignidad lastimada. No es posible que esto ocurra. Esta casa entera nos pertenecía. Lo hemos organizado con esmero, lo hemos imaginado con ilusión. La observé con una calma que solo se adquiere tras muchas experiencias difíciles y heridas. Me aproximé a la ventana y contemplé el jardín que tengo. Cuando mi hijo celebró su 5º cumpleaños, sembré rosales en el jardín. Aspiré el olor de la tierra mojada y volví a la sala. ¿Ha sido organizado con antelación? Repetir un espacio como si se estuviera saboreando un vino poco común. También organicé mi agenda. Diseñé esta casa para ser el lugar de protección de mi familia. Que cada muro narrara romances apasionados. Evita actuar por pura ambición. Extraje un nuevo archivo de la carpeta. No se trataba de un testamento, sino de un documento de transferencia. Lo alzó con cuidado para que pudieran observarlo claramente. El día de ayer formalicé la cesión de esta propiedad a una organización histórica, declaré. Se preservará esta residencia como parte de nuestro legado cultural. Nadie tendrá la capacidad de comercializarla, grabarla ni demolerla. Maya intentó hablar, pero no emitió ningún sonido. El hijo retrocedió, con un rostro tan blanco como una pared recién pintada. Era evidente el temblor en sus manos, la carga de comprender que la estructura frágil que había construido se desplomaba en ese momento. ¿Qué hay del efectivo? ¿Qué sucede con las acciones? ¿Qué hay de los bonos? Finalmente, susurró con una voz que apenas pude identificar. Giré con calma. Al pasar la mano por encima de mi pecho, sentí el contacto con el relicario que llevaba al cuello. Abrí el paquete y contemplé el mechón de pelo, un recuerdo de la época en que aún me llamaba mamá sin reservas. Contesté que todo se encontraba en el fideicomiso. Una porción se destinará a Clara, permitiéndole formarse y labrarse un futuro sin necesidad de apoyarse en nadie. Además, se destinará el remanente a entidades que defienden a mujeres de la tercera edad contra el maltrato financiero y psicológico. Los documentos que llevaba mi hijo se le cayeron. Un sonido vacío y melancólico, similar a una despedida. Entre las paredes, su voz se perdió al murmurar, «Madre mía». Rechazo. Mantén silencio. Interrumpí de forma delicada. En ocasiones, la mejor muestra de compasión por parte de una madre es dejar ir. El sheriff asintió, demostrando comprender la importancia de cada una de las palabras expresadas. Sentada en la silla, Maya se dejó caer, viendo cómo las lágrimas borraban su maquillaje. Se veía como una pintura sin finalizar. Permanecí de pie. No derramé lágrimas. Mantuve la calma. El auténtico poder reside en el ser interior, no en alzar la voz. En la determinación de aquel que ha optado por no ser una víctima nuevamente. Observé la vivienda. En cada esquina. Cada fisura. Mi existencia entera se resumía en eso. Y en este momento. Se trata de recuerdo, no de dinero. Ya no me pertenece esta vivienda. Finalmente, expresé con claridad. Ahora es parte del pasado. Mi dignidad es igualmente importante. El reloj de la pared indicó medianoche. Un sonido puro y concluyente. A modo de sentencia. Hay ocasiones en las que las pérdidas terminan transformándose en victorias que pasan desapercibidas. Esa jornada, puse mi sello en el mío. El peso del silencio que siguió era tan denso que lo percibía en mi piel, semejante a una cobija húmeda. El niño se tocó la cara con las manos. Los hombros de él se movían rítmicamente. Pude oír sus sollozos. Los llantos desagradables y caóticos que resultan incontrolables. Presencié cómo se arrodillaba delante de mí. Durante un instante, deseé evocar al pequeño que tropezaba en el parque y se acercaba rápidamente hacia mí. Sin embargo, el niño ya no se encontraba allí. Madre, te ruego que me disculpes. No, yo no. No tenía intención de hacerlo. Su voz temblorosa apenas podía articular palabras. Maya observaba fijamente con los ojos muy abiertos. Después, de repente, se puso de pie de un solo movimiento, derribando la silla al suelo. Mostraba en su rostro una expresión que combinaba enojo y miedo. «¡Qué absurdo es esto! Has causado un desastre,
Has destrozado por completo la existencia de tu propio hijo. Eres una mujer despiadada. Los gritos resonaban en las paredes. Sin embargo, experimentaba una sensación de distanciamiento total, como si hubiera una barrera infranqueable entre el mundo y yo. Fuera del alcance. Imposible de cambiar. Incliné mi cuerpo para recoger la silla con tranquilidad. Coloqué todo en su sitio y alicé la tela de la mesa. Cada movimiento representaba una forma de recuperarse y de demostrar amor propio. Miré en dirección a Maya y a mi hijo. Con la mirada decidida y la postura erguida. No fui yo quien estropeó las cosas, declaré con calma y en tono profundo. Lo lograron por sí mismos. Simplemente recuperé lo que me pertenecía. Mi existencia. La mirada de Maya parecía amenazante hacia mí, sin embargo, el sheriff se adelantó. Enfadada, dio un paso atrás y tomó su cartera. Sin siquiera dirigirme la mirada, giró sobre sus talones y abandonó la habitación, cerrando la puerta de golpe, lo que provocó que el reloj de la pared temblara. El niño permanecía en el piso. Con las lágrimas corriendo por sus mejillas, observé su rostro marcado por la desesperación. Pidió a su madre que no lo abandonara, susurrando. Me dirigí hacia su posición. Al inclinarme, noté el malestar en mis rodillas. Coloqué mi mano brevemente sobre su cabeza. Se trató de un acto breve. Una despedida en silencio. Después me puse de pie con calma. El peso de la dignidad es grande, pero a la vez es un soporte fundamental. Llegó el momento de aprender a desenvolverte por tu cuenta, tal como yo aprendí a sobrellevar la vida sin la presencia de tu padre. Criarte sin ningún tipo de asistencia ni comodidades, solamente con esfuerzo y cariño, fue la forma en la que te educé. Si yo pude aprender, también podrás hacerlo tú. Cubrió su cara y lloró con más intensidad. Volteé a la mitad y me dirigí hacia la cocina. La mirada del sheriff me siguió, pero él permaneció inmóvil. Era consciente de que la lucha había llegado a su fin. Tomé una profunda bocanada de aire. Me dispuse a ventilar la habitación abriendo la ventana para permitir la entrada de aire puro y renovador. Se acercaba la temporada de primavera. El aroma a suelo húmedo y a un porvenir prometedor impregnaba el ambiente. Al cerrar mis ojos, experimenté una sensación de tranquilidad que no había sentido en mucho tiempo. Una paz sólida, lograda con esfuerzo. Una tranquilidad que nadie me obsequió. En la vida, no siempre se tiene control sobre las decepciones que se atraviesan. Siempre tiene la opción de decidir de qué manera ponerse de pie. Finalmente, me había incorporado de la cama.